La tiene muy clara con la cuestión económica, pero algo que yo siempre rescato mucho de Guido es la cuestión de la divulgación, que creo que es algo que hace falta muchísimo en esta época, ¿no? El que divulga, la figura del divulgador, ¿no? Es una figura muy interesante. Yo, por ejemplo, un gran divulgador que yo siempre pienso es Paenza en su momento, ¿no? Un divulgador de matemática, pero es la cuestión de la persona que está formada en el ámbito académico, pero que baja a tierra ciertos conocimientos que para mí son muy, muy importantes, más que nada en esta época. ¿Qué decías, Agus? No, perdón, justo se me venía a la mente la frase de Jaureche, que si no entendés la economía es porque te están estafando, lo dice de otra forma, pero me parece interesante por eso. De laburos como el de Guido, recién hablábamos fuera de cámara, es un libro muy, muy claro realmente. Para quien no sepa mucho de economía, se entiende. Así es, la verdad que está bueno. Bueno, ¿qué pensás de esto que decía Agus, ¿no? De cuando se explica economía y la gente no entiende, ¿qué sucede ahí en el medio? Sí, ahí tenés, a ver, un poco los antecedentes que tenemos de Milei. ¿Por qué? Empiezo por Milei porque en realidad, bueno, es la figura hoy en día presidente y creo que ha logrado transmitir los conceptos económicos de su corriente en forma bastante acabada, digamos. Hay mucho, digamos, yo que debato mucho en redes y que tengo también mucho hate de los libertarios. Y hay que bancárselo, está ahí jugando de visitante. Sí, exacto. Sí. Así que ahí justamente lo que uno ve es que Milei pudo en algunos casos explicar algunas cuestiones en forma muy simplificada, pero en extremo, y entonces a veces hay que saber elegir en qué tema se puede explicar sencillo y en qué tema no. Esto quiero decir, a ver, en eso corre con ventaja la corriente libertaria, creo que por eso ha captado la agenda y creo que por eso ha logrado ganar una elección, porque justamente su visión de la economía es extremadamente a veces simplificada. ¿Con esto qué quiero decir? No quiero decir que no se pueda explicar simple, coincido con la visión de Jaureche con esto, sino que hay que tener cuidado con que quizás a veces es demasiado simple. Entonces, esto es muy fácil en TikTok, por eso funciona tan bien en TikTok, funciona tan bien en Instagram. No sé, por poner el primer ejemplo se me viene a la cabeza. Cuando uno dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y vos emitís y tenés más inflación, es súper, fíjense, lo dije en 20 segundos. Claro, es un 2 más 2, 4 o sea que lo puede entender cualquiera. Claro, cuando es muy en sencillo, realidad entonces vos decís, che, es mucho más muchísimo complejo. más complejo. Yo para que se den una idea, en la UBA, que contemplo también esta teoría, o sea, por eso también es importante decirlo, en la UBA doy clases de 2 horas y me quedo corto para explicar totalmente. inflación. Entonces, me quedo corto, ¿por qué? Porque a veces hacemos otra clase más de reseña histórica de la inflación. O sea, evaluamos la inflación a lo largo del tiempo. Entonces, Es que también como que con esto de que es tan complejo pueden ser muchas las cosas, o sea, pueden ser distintos, ¿no? Los motivos por los que haya inflación en un contexto determinado o en otro. sí, o quizás pueda ser la última expresión de la cadena, ¿no? Es como si yo, a ver, se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, si yo te dijera, mirá, todas las personas se mueren por un paro Cardíaco. un paro cardiorrespiratorio. Me meto en medicina, no sé por qué me meto en esto quilombo. Entonces, yo si te digo, che, todo se nos va a parar el corazón y nos vamos a morir en algún momento. Entonces, te digo, ¿cómo tendría que desarrollarse la medicina? Y contratemos todos cardiólogos, que se formen todos cardiólogos. ¿Para qué? Para que el corazón siga latiendo. No, pero pará. O sea, el corazón se para porque antes tuviste otro problema en el cuerpo. No sé, múltiples enfermedades. Un sistema de órganos. Claro, entonces decir, bueno, la emisión es la que genera. Bueno, pero pará. ¿Por qué emitiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con respecto al dólar? Bueno, hay muchísimas variables. No quiero aburrirlos con eso, pero quiero decir, la inflación se estudia en todo el mundo. Imagínense que si fuese tan sencillo, especialistas en inflación no habría en todo el mundo, pues sería tan simple como decir, bueno, no, deja de emitir y ya está. Entonces hay muchos economistas que se dedican a estudiar la inflación, de hecho se siguen escribiendo papers de divulgación académica acerca de la inflación, porque todavía no está concluido, aparte no solamente que no está concluido el debate, sino que te puede ocurrir de que en algún país funcione algo que en otro país no funciona. Totalmente. Entonces, a veces yo estoy a favor de la simplificación de los conceptos, pero hay que tener cuidado que a veces no se pasen de rosca o que sea una simplificación sobre un dato equivocado. Algo que existe la ciencia además, ¿no? Claro. Si con 10 videos de TikTok uno aprendiera todo de economía, bueno, Claro. existiría una carrera de 5 años, ¿no? Ni clases de Obviamente, 2 horas. estoy de acuerdo. Exacto. Tal cual. ¿Sabes que una de las cosas que me parece más copada de tu laburo en redes tiene que ver no solamente con la manera tan entendible de explicar fenómenos económicos, que es lo que muchas veces cuesta que baje a tierra, ¿no? Muchas veces pasa que cuando una persona que no sabe o que no está muy ducha con temas de economía, que no conoce ciertos términos, escuchar a un economista muchas veces lo podés seguir hasta cierto punto.
siento. Yo siento que con vos pasa algo distinto, ¿no? Que es muy entendible la manera en la que vos tenés de explicar, ¿no? Calculo que también tiene que ver con tu cuestión de docente, ¿no? De poder explicar, me imagino que está todo de cierta manera relacionado. Pero algo que está muy bueno que estuviste haciendo vos en redes es esto de ir a determinados lugares en el mundo donde se ha aplicado esa política económica que por lo menos Javier Milei la defiende a capa y espada y explica que esa es la solución a todos los males. Bueno, resulta que cuando eso se aplicó en determinados lugares, como por ejemplo en Singapur, en Grafton, en Liberland, que era donde nos comentaste que estuviste, pasan cosas, ¿no? Como dijo cierto presidente, pasaron cosas. Estaría bueno que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia, por ejemplo, en el caso de Singapur, ¿no? Que para Milei es como su país favorito en el mundo porque está número 1 en el ranking del índice de libertad económica, ¿no? O sea, ya como número 1, libertad económica, ¿no? Como que ya nos empezamos a meter un poco en terreno. Que nos cuentes un poco de cómo es esa realidad en Singapur, las diferencias. A ver, sí, un poco la pregunta voy a tratar de hacértela resumida porque abarca casi todo el segundo libro, así que imagínate. Pero lo que quiero decir es, primero, previo a esas experiencias, que es producto de lo que se ve en ese libro, uno ve en Falacias Libertarias, que es el primer libro, justamente ahí lo que uno ve es que a medida que uno se acerca a las ideas de los libertarios, no hace falta aplicar un modelo libertario, sino a medida que en Argentina nos acercamos a liberalizar la economía, como lo llaman ellos, los resultados fueron peores, pero siempre, absolutamente siempre, tanto en la dictadura militar como con la experiencia que tuvimos durante el macrismo. En términos de convertibilidad no fue una liberalización del todo porque claramente teníamos anclado un peso, un dólar, pero también los resultados finales fueron malos. Entonces lo que quiero decir es, ya con la experiencia que teníamos previa, ya sabíamos que era muy probable que no funcione. Más allá de eso, lo que yo me tomé el trabajo de hacer fue de ir efectivamente a algunos casos que se van dando en los cuales se aproximan todavía más a estas experiencias libertarias. El caso de Singapur no es una aproximación, el caso de Singapur es que en realidad, como bien dijiste, el índice de libertad económica, pues esto es importante decirlo, porque una vez se empieza con el índice y ahí uno se puede marear, dice, che, ¿qué me hablas de índice? No. Primero, como no hay, vamos a ir más para atrás, como no hay ningún dato que avale que liberalizar la economía te hace crecer más, te hace ser un mejor país, tener una mejor calidad de vida, como no hay evidencia de eso, toda la evidencia científica muestra lo contrario, que necesitas un Estado al frente, que lo que haga es comandar la economía y dirigir la economía para que justamente se ordenen los actores y pueda haber mayor producción, mayor bienestar, etc. Entonces, como no hay esa evidencia, ¿qué es lo que hacen los libertarios? Toman un índice que hace una fundación que se llama Heritage Foundation, que abiertamente demuestra su interés, que es una institución conservadora, va a dar charlas, es tendencioso, no se preocupan en tratar de ser imparciales, encima no se preocupan. Y lo que dicen es, este índice, del cual, bueno, yo escribí un artículo académico hace poco sobre ese tema, digo, sería muy largo ahondar, pero lo que les quiero resaltar como conceptos centrales es que el índice esté hecho a propósito para que correlacione con el crecimiento económico. ¿No? Claro. Temas centrales que vos dirías, che, ¿qué es lo principal? Si yo les pregunto acá, ¿qué es lo principal que dice Milei en términos económicos? Seguramente me digan, che, que tiene que gastar poco el Estado y que tiene que haber poca presión impositiva, pocos impuestos. Bueno, esos dos factores en el índice están diluidos entre un montón de factores con un promedio simple, o sea, con todas variables que pesan lo mismo, para que se diluya. Y entonces, por ejemplo, se diluye con la percepción que tenés de la corrupción. Digo, sí, la percepción que tengo de la corrupción, en realidad que haya poca corrupción es importante para un marxista, como para un liberal, como para cualquiera. No es algo típico de la corriente libertaria, vamos a decirlo así. Todos queremos que haya poca corrupción. Sí, tal cual. Nadie, o sea, entonces, volviendo al índice, lo que nos muestra el índice es que en realidad tratan de hacer trampa para que les correlacione. Por decir un ejemplo, los países con mayor presión tributaria, que son los países nórdicos, figuran en los primeros puestos. Mirá. Entonces vos decís, che, ¿cómo el índice de libertad económica va a mostrar a los países nórdicos de arriba? Pero el país número 1, que es Singapur, justamente lo que nos muestra, cuando yo fui a Singapur, dije, bueno, ok, acá me voy a encontrar con un país en el cual, evidentemente, puede haber mucha libertad económica. Y lo que te encontrás es todo lo contrario. De hecho, tienen una intervención sobre la economía muy superior en algunos aspectos a lo que tenemos acá en Argentina. Mira, o sea, este país que Milei tanto pone como faro libertario es un país que interviene. Sí, te digo algunos datos muy, muy puntuales. El 90% de la población tiene vivienda propia a causa de un plan de construcción de viviendas en el que el 80% de la población accedió a su vivienda por un plan estatal. Mirá. Ahora, tiene su cosa particular, que ¿qué es? Bueno, en realidad vos comprás la vivienda por 99 años. Entonces, eso es lo que permite, y fíjate, pensando en la justicia social, claro, es como una compra a 99 años, o sea, lo tenés de por vida, pero después no lo heredás, digamos. Lo que tratan de evitar es eso.
¿Por qué? Porque el suelo sigue bajo el dominio de Singapur. O sea, fíjense, la mayoría de la tierra en Singapur está en manos del Estado y no se la desprende, no se la vende a nadie. O sea, lo que hace es construirse arriba y te cede por 99 años. De por vida, digamos. De por vida. Por tu vida, porque Claro. después la herencia no figura, porque vuelve a manos Claro, del Estado. exacto. Y a su vez, bueno, ahí dan planes de incentivos en los cuales si vos trabajás prácticamente el 36% de tu salario va a un fondo, que de ese fondo vos podés decir, quiero que se vaya a comprarme esta vivienda. Pero eso por poner solamente un ejemplo. Después, el 20% del PBI está explicado por empresas estatales. O sea, hay una empresa que se llama Temasek Holding, que es una empresa que no saben todos los rubros que abarca. De hecho, hice un video sobre eso y empiezo a leer la lista y lo acelero porque todo lo inmobiliario, de energía, bueno, en fin. Tiene de hecho a la empresa Singapore Airlines, o sea, la aerolínea de bandera, es estatal. Las aerolíneas argentinas, ellos lo tienen y lo sostienen y lo defienden y funca. Exacto. Funciona. Pero el 20% del PBI es un montón. A ver, acá yo no encontré un cálculo estimado acá en Argentina, pero yo calculo que en Argentina debe andar por el 1 o 2% de la incidencia del PBI en el total de la economía de las empresas públicas, porque es realmente insignificante. Acá el 20%. Y a su vez, bueno, está lleno de regulaciones, de restricciones, y con respecto a los impuestos, si bien tienen un IVA más bajo que el nuestro, lo están aumentando todos los años en función de dar un mejor sistema de salud. Tienen un sistema de salud también gratuito, tienen educación también gratuita. Entonces, en definitiva, Singapur no tiene absoluta... Y las regulaciones son enormes, digamos. Tienen gran parte del territorio también con parques nacionales. Yo mostré un poco toda esa cuestión porque la foto que pone Milei en la tapa de su último libro es la de Singapur. Y si vos vas analizando cada uno de lo que ves en esa foto, hay intervención estatal en todos lados. Claro, ahí no se condice, por lo menos, con la propuesta de Milei acá en Argentina, que habla de desarmar todo el Estado, todo lo que se Por eso, pueda. No, aparte, obra pública, en fin, todo lo que se les ocurra que pueda hacer la intervención estatal, lo hacen. Lo que pasa es que, bueno, ahí es donde uno se mete a analizar la postura de los libertarios y efectivamente cobran pocos impuestos a las empresas. Que es un poco lo mismo que pasa en Irlanda, que es el otro gran ejemplo de Milei. Y punto. Pero después todo lo demás es un Estado interventor en todo lo que puede. Entonces, a veces, cuando llegás a un punto de discusión con un libertario, en un punto de decir, bueno, vos sos libertario, o en realidad lo único que querés es que le cobren pocos impuestos a las empresas. Y punto. Que es un poco lo que rescatan también de los países nórdicos ellos. De paso, los invitamos a seguir @GuidoAgostinelli, que sube muy buen contenido en las redes sociales de, esto por ejemplo, no visitas a lugares que son los paraísos libertarios. A mí me quedaba, te quería hacer otra pregunta, pero primero te quiero pedir que nos cuentes sobre Grafton, sobre Liberland, que también visitaste y son lugares visitados por los libertarios. A ver, de nuevo, trato de resumírtelo. Grafton fue un pueblo en Estados Unidos donde hicieron un experimento libertario. Se lo considera así, ¿por qué? Porque se trasladaron muchos libertarios intencionalmente con la idea de incidir en ese pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Claro, y en eso están muy organizados los libertarios norteamericanos, lo que dicen es, bueno, somos pocos en el país, ¿qué hacemos? Nos organizamos, sobre todo se centran en un estado que se llama New Hampshire, que está en el norte, ahí limitado con Canadá, y lo que hacen es agruparse ahí para tener un poco más de incidencia. Puntualmente hicieron un Freetown Project, o sea, un proyecto de una ciudad libertaria, en la cual se concentraron muchos libertarios, se fueron a vivir ahí para tener incidencia en las decisiones. La cuestión es que, y hablando con la gente del pueblo, ya que me fui hasta ahí, es muy lineal lo que ellos hacen, que es cada vez que se somete a votación interna entre ellos, bajar impuestos, bajan los impuestos. Cada vez que tienen que someter a bajar prestaciones, las bajan. Entonces no renuevan, no sé, el camión de bomberos, no hacen actividades de parte del Estado. Estos libertarios que se juntaron en este Exacto. Estado, entonces hacen una suerte de lobby, ¿no? Dijo Diana Tampoco Mondino, son- ¿no? Pero tampoco son mayoría, pero fíjense qué loco, ¿no? No son mayoría, pero cuando se tiene que votar, sí lo son. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no va. Porque vieron que es tipo los Simpsons, que van, se juntan en el recinto y eligen qué hay que hacer. Está muy buena esa democracia, dicho sea de paso, pero quiero decir, en esa incidencia lo que hicieron es, bueno, ok, no se vota, se baja impuestos. Entonces, ¿qué termina pasando? ¿Cuál es la conclusión en Grafton? Muy en grandes líneas. Más allá de que fue muy conocida porque recibió ataques de osos y demás. La parte de color. Muy poético, además, que Sí. la experiencia llegue a que son atacados por osos. Es una zona de osos, pues yo un poco lo destaco así, es una zona de osos y hay mucha gente que no tiene cultura y le da de comer a los osos, lo cual está claramente no recomendado. Pero yo cuando llegué ahí la gente me mostraba, mirá cómo le doy de comer a los osos y te mostraban los videos. Bueno, pero más allá de eso, lo que llama mucho la atención y a mí me parece un contrasentido es que en realidad, por ejemplo, yo quería cargar nafta, me tenía que ir a otro pueblo. Quería ir a un supermercado, me tenía que ir a otro pueblo. O sea, ellos trataban de disminuir impuestos para que lleguen inversiones
y después ellos mismos, los habitantes de Grafton, se tenían que ir a otro pueblo para hacer las compras, para cargar la nafta del auto. Terminan dejando la guita afuera. Por eso, Ridículo. la verdad que es un contrasentido, bueno, y otras cosas más, pero digo, eso lo que más destacaría. Y Liberland, nada, es un país me preguntaste por Liberland, ¿no? Sí. Un país autoproclamado, libertario, en realidad agarran un pedazo de tierra en lo que se llama terra nullius, que es cuando dos territorios se disputan una división geográfica. ¿Y qué es lo que pasa? Si la división, en este caso son Serbia y Croacia. Si se respeta la línea de Serbia, obviamente Serbia gana más territorio. Si se respeta la línea de Croacia, Croacia gana más territorio. Pero ¿qué pasa? Como está en el medio Liberland, si alguno de los dos asume que el Liberland es propio, está asumiendo la división del otro. Entonces se quedaría con menos territorio. Claro. No sé si se llegó a entender del todo, pero digo, son casos muy particulares que ocurren en la división de territorio de dos países. Entonces quedó sin dueño aparente. Y entonces agarró un empresario checo y dijo, bueno, este es mi país. Y a partir de eso, todas las premisas de lo que quiere llevar adelante como país son todas premisas libertarias, en la cual no hay impuestos, hay contribuciones voluntarias, en la cual según la contribución voluntaria que hagas, es tu capacidad que tenés para votar y elegir las cosas que se hacen en el país. Lo cierto es que no hay nada hecho, es todo teórico. O sea, me fui hasta allá, lo vi, están queriendo construir casas, viene el Estado croata, que en teoría no podría hacerlo y les rompe las cosas que construyen. O sea que es solamente una fantasía. Están en los papeles, digamos, Claro. nomás. Bueno, les recordamos a la gente que quizás se esté enganchando a ver el programa ahora con nosotros. Estamos acá en el estudio con Guido Agostinelli, economista, autor, docente. Escribió un libro muy copado, que estamos hablando un poco de falacias libertarias, acá lo tenemos en pantalla. Las personas que, obviamente, que respondan a la consigna que largamos, que tiene que ver con, no viene al caso, ¿no? Pero es una excusa para que ustedes puedan interactuar un poco con nosotros, tiene que ver con si te gusta más el otoño, si te gusta más el invierno. A partir de ahí van a salir dos personas, vamos a sortear dos ejemplares de estos, que nos acompaña también Ediciones Sikus. Se van a sortear dos ediciones de dos copias de Falacias Libertarias a quienes contesten la consigna. Está bueno recordarlo también para que puedan interactuar un poco con nosotros. Si hay una pregunta también, algo que quieran realizar, aprovechar que tenemos a Guido acá, está buenísimo. Así que bueno, nada, una vez dicho esta pequeña aclaración, continuemos. Seguro. Teníamos un tuit para mostrar, ¿no? Sí, tenemos un tuit, a mí me resultó muy interesante. Mientras tanto pido que me suban un poco la dirección, que no llego a escuchar, escucho muy bajito. Tenemos un tuit de un libertario, no sé si lo podemos ver en pantalla. Ahí están. Habla puntualmente de Estados Unidos, dice, algún día alguien se tiene que animar a explicar cómo Estados Unidos logró ser potencia mundial siendo casi siempre proteccionista. Sí, el libre mercado desarrolla. Pero los yanquis, tanto del libre mercado, no les gusta. Más allá de que está horriblemente escrito, ¿no? Eso me trabé mucho leyéndolo. Es un libertario diciendo el proteccionismo atrasa, pero la potencia mundial que tengo como referencia usa el proteccionismo. Cómo llegó a ser potencia. Es como que tiene ahí el argumento, pero no llega a verlo. Él mismo lo está desarrollando. Y veía un poco tu libro, me parecía interesante que hablas puntualmente de Estados Unidos como la potencia Potencia keynesiana. Keynesiana, Sí, tenés porque- razón. Contanos un poco cómo se desarrolla Estados Unidos, qué relación hay con el proteccionismo. Y un poco hablabas también del índice de libertad, donde muchos países con Estado presente son los más desarrollados. Sí, ahí me parece que lo que habría que contestar primero es la definición de proteccionismo y qué es libre mercado. De nuevo, me parece que justamente él lo que se está basando es en el índice de libertad económica, por eso dijimos que está mal construido, porque en realidad no es solo Estados Unidos. Todas las grandes potencias se desarrollaron con un Estado a la cabeza, absolutamente todas. China muchísimo más, ¿no? Partido Comunista a la cabeza, con una... Es más, China en los últimos años se está desarrollando mucho más que Estados Unidos. Cuando uno ve el crecimiento económico de China, es muy superior al de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos en los momentos que se convirtió en potencia, sí, fue una potencia creciente. De hecho, hay otro dato también que se sabe, que se habla poco, que es después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 70, la URSS creció mucho más que Estados Unidos. Hay de nuevo una economía centralizada. Entonces, quiero decir, esto sobre todo porque Milei dice que la única forma de crecer es con libertad de mercado, lo cual es totalmente falso, no hay evidencia para nada con eso. Y Estados Unidos, en realidad, a ver, siempre aplicaron proteccionismo desde que son potencia. Ellos lo que hacen es cuidar su propia industria,
Básicamente lo que ellos hacen es, por eso digo potencia keynesiana, porque ellos lo que hacen es estimular constantemente el gasto, ¿no? Nosotros lo sabemos también por el nivel de endeudamiento que tienen las personas en Estados Unidos para comprar la casa, para hacer las compras, para el nivel de endeudamiento que tienen con Para ir a la universidad. Exacto. La salud. La salud, bueno, ni que hablar, claro, le tema puso en gravísimo. deuda. Entonces es un tema, sí, exactamente, muy grave. Por eso digo, tiene partes totalmente liberadas. Por eso digo, también cuando le dicen libertad económica, el tema de la salud es un buen ejemplo. Bueno, ahí sí está bastante liberado, ¿no? Y así les va, y justo es un punto flojo de ellos. Entonces, Acá osaron levantar la restricción de aumentos a las prepagas y tuvieron que ir marcha atrás, Por eso. solo a las prepagas. Tuvieron que intervenir. Imagínate. es complicado, por eso. Y en Estados Unidos lo que tenemos que entender es que acá nos dicen, bueno, no tiene que haber déficit fiscal, allá están con déficit fiscal recurrente desde más o menos el año 2000. Entonces, lo que tenés son muchos años de déficit fiscal. Esto no quiere decir que hay que ir a déficit fiscal. De hecho, Keynes ni siquiera estaría de acuerdo con lo que está haciendo Estados Unidos, porque Keynes habla de déficit fiscales provisorios, no recurrentes ni crónicos. O sea, No es algo que la idea- tiene que ser sí o sí siempre. Claro, exacto. Keynes lo que dice es, por ejemplo, ahora, si vos le dieras la economía argentina a Keynes lo que te diría es, gastá, hacé gasto público ahora, y entonces lo que vos vas a tener es que la economía se te va a reactivar. Y Keynes no te va a decir, seguí así de por vida. Lo que te va a decir Keynes es, cuando te dé crecimiento económico, soltá, no gastes. O sea, por eso son tan famosas las medidas contracíclicas, digamos. Claro. Que es lo que trata de hacer más o menos a grandes rasgos todo el mundo. De hecho, ya que hablamos de Singapur, Singapur viene de 2 años con déficit fiscal. O sea que en su modelo tienen déficit fiscal. Entonces esta pavada de decir, bueno, tiene que ser ya rápido el superávit fiscal, no tiene ningún sustento. Lo único que hace es que, bueno, ok, puedan mostrar el numerito, pero la recesión es más grave de lo que se podría haber sido. Entonces ellos podrían haber evitado que si estamos en un mal ciclo sea tan grave esta situación. Con lo cual, sí estoy de acuerdo que tiene que haber una tendencia al ordenamiento. De hecho, el kirchnerismo lo tuvo, ¿no? Los primeros, en los años de Néstor, justamente tuvo superávit fiscal. Bueno, está bien, es deseable, pero no es para siempre. Y justamente nosotros salimos del superávit fiscal a raíz de la crisis energética, había que justamente aumentar las tarifas de la energía en Argentina y se decidió entrar en déficit fiscal para suplir la cuestión energética, lo cual para subsidiar, también aumentar los subsidios de energía, lo cual lo que hacía era estimular el consumo y que nos quede más plata en el bolsillo. O sea que se podía permitir eso. El problema que estuvo ahí es que sea perdurable. Si tenías después un año de crecimiento, tenías que soltar un poquito el gasto público. Pero bueno, en Estados Unidos en definitiva nada, es eso, es un modelo de excesivo gasto público, diría, ¿no? Y claramente, bueno, ellos tienen la moneda más aceptada en el mundo, lo cual también los hace tener mayores grados de libertad. O sea, yo diría que gran parte también, saliendo un poco de la economía, del poderío de Estados Unidos es el poderío militar que les hace ser también primera potencia. Sin duda. Así que eso independientemente, ellos se pueden dar también más fácilmente el lujo de tener déficit fiscal. Totalmente. Totalmente.